para que ustedes vean lo cerquita que está la segunda venida de Cristo. Claro que sí, claro que sí. Esta bula se llama la bula de convocación del jubileo extraordinario de la misericordia dada por el Papa Francisco. Ok, en este año vamos entonces a ver algunas de las cosas que se dicen allí. Literalmente es la opinión de este servidor y de otros más que esto lo que está haciendo es aprovechando la muerte del protestantismo en este año de jubileo que él proclama, y lógicamente el Papa sabe que básicamente tiene todas las religiones y los gobiernos en la mano, pero el Papa también sabe que hay ciertos grupos que no van a estar de acuerdo, y la Biblia claramente demuestra que va a haber un remanente que no va a aceptar sus ideas. Así que voy a empezar a leer esta bula. En la sección 4 dice: he escogido la fecha del 8 de diciembre, o sea, el 8 de diciembre del 2015. O sea, esta bula, el año jubileo, el gran jubileo, y voy a relacionar eso con Juan Pablo II, porque él en el año 2000, Juan Pablo II quería cumplir lo que este Papa ahora quiere cumplir, pero Dios le cerró las puertas a Juan Pablo II. He escogido la fecha del 8 de diciembre, en el caso del 2015, por su gran significado en la historia reciente de la Iglesia. En efecto, abriré la puerta santa en el 50º aniversario y la conclusión del Concilio Ecuménico Vaticano II, que eso fue para los años 65, por ahí, cuando Juan XXIII, ¿se acuerdan? Ok, dice que en efecto abriré la puerta santa en el 50º aniversario de la conclusión del Concilio Ecuménico Vaticano II. La Iglesia siente la necesidad de mantener vivo este evento. Para ella, iniciaba un nuevo periodo de su historia. Los padres reunidos en el concilio habían percibido intensamente, como un verdadero soplo del Espíritu, la exigencia del hablar de Dios a los hombres de su tiempo en un modo más comprensible. Derrumbadas las murallas que por mucho tiempo habían recluido la Iglesia en una ciudadela privilegiada, había llegado el tiempo de anunciar el Evangelio de un modo nuevo. Una nueva etapa en la evangelización de siempre, un nuevo compromiso para todos los cristianos de testimoniar con mayor entusiasmo y convicción la propia fe. La Iglesia sentía la responsabilidad de ser en el mundo signo vivo del amor del Padre. Eso suena muy bonito, pero sigamos leyendo. Vuelven a la mente las palabras cargadas de significado que San Juan XXIII, dice este documento, pronunció en la apertura del Concilio Vaticano II, ¿verdad? Para indicar el camino a seguir, y estoy citando aquí, el documento cita a Juan XXIII, dice: en nuestro tiempo, la esposa de Cristo, recuerden que la esposa de Cristo para la Iglesia Católica es la Iglesia Católica, ¿verdad? La esposa de Cristo es otra cosa, pero dice, es la esposa de Cristo. Dice, en nuestro tiempo, la esposa de Cristo prefiere usar la medicina de la misericordia y no empuñar las armas de la severidad. Wow. ¿Qué tú entiendes por eso, Mario? Vamos a hacer un pequeño paréntesis. Wow. ¿Qué tú entiendes que quiso decir Juan XXIII? Que lo cita ahora en el 2015, Francisco. Es como en tal, bueno, es como si fuese a revivir. Como si estuviese listo a revivir lo que ocurrió históricamente en la Edad Media con la Inquisición, pero diciendo, mira, no vamos a utilizar ese método, sino que vamos a ser más sutil con la cuestión de la... en nuestro tiempo, vamos a utilizar otra técnica. Atemperándolo a nuestro tiempo de conciencia. Exacto, en vez de empuñar las armas de severidad, sí, la severidad vamos a usar la medicina de la misericordia. Exacto, que ahorita podemos seguir argumentando un poquito más en términos de esa
armas de severidad, Exacto. que están empezando una cosa sigilosamente entrando ya en las diferentes... Sigilosamente, mira lo que dice. La Iglesia Católica, continúo leyendo el documento de la Bula de la Misericordia. La Iglesia Católica, al elevar por medio de este concilio ecuménico la antorcha de la verdad católica, o sea, que aquí también claramente que lo que ellos tienen es la verdad. La verdad de ellos. Dice, quiere mostrarse madre. O sea, aquí también se está dando el título de madre. Amable a todos. Amable, viene la palabra amable. Benigna. Paciente. Llena de misericordia y de bondad para con los hijos separados de ella. Vamos entonces a hacer un pequeño análisis de lo que hemos leído hasta ahora. Esta bula que también habla del jubileo que él está comenzando, abriendo esta puerta simbólicamente y pronunciando las palabras de Juan 23, que en vez de utilizar las armas de la severidad, como lo utilizó, ¿verdad? Como lo utilizó en la Edad Media, vamos a utilizar ahora la medicina de la misericordia en este concilio ecuménico para llevar la antorcha de la verdad católica y que para tener bondad, paciencia, benignidad y amabilidad con los hijos separados de ella, porque ella es la madre. Ok, los hijos separados de ella, pues son las iglesias protestantes, que fue las que protestaron. Exactamente. Ok, bien, entonces, habiendo dicho esa parte, continuemos un momentito, algo interesante. Continúa la bula. Nunca me cansaré de insistir en que los confesores sean un verdadero signo de la misericordia del Padre. Recuerda que durante la Edad Media ellos mandaban los confesores, sí, ciertamente, para que la gente se retractaran y entonces no le aplicaran, si se retractaban, pues no le aplicaban todas estas torturas de la... Claro, y ¿verdad? esos confesores también ellos se enteraban, ¿verdad?, de todo lo que las personas pues tenían y hacían también. Claro, porque supuestamente estaban confesando. Sí, estaban confesando, supuestamente. Claro, la persona inocentemente ni sabía que su vida iba a correr peligro. Exacto. O le iba a costar la vida. Exacto, dice. Continúa, ser confesores no se improvisa, se llega a hacerlo cuando ante todo nos hacemos nosotros penitentes en busca de perdón. Nunca olvidemos de que ser confesores significa participar en la misma misión de Jesús y ser signo concreto de la continuidad de un amor divino que perdona y que salva. Cada uno de nosotros ha recibido el don del Espíritu Santo para el perdón de los pecados, de esto somos responsables. Ninguno de nosotros es dueño del sacramento, sino fiel servidor del perdón de Dios. Muy bonito hasta ahora, ¿verdad? Cada confesor, noten ahora, deberá acoger a los fieles como el padre en la parábola del hijo pródigo, un padre que corre al encuentro del hijo, no obstante hubiese dilapidado sus bienes. Los confesores están llamados a abrazar ese hijo arrepentido que vuelve a casa. En otras palabras, esta bula es una bula para la iglesia protestante, diciendo, nosotros la iglesia católica, la madre, vamos a acogerlos a ustedes con bondad, con amabilidad, y en vez de empuñar las armas de severidad, ¿verdad?, que se utilizaron anteriormente, ahora lo vamos a recibir con amabilidad, y vamos a mandar unos confesores que son los que van a recibir a ustedes, los hijos arrepentidos, para que vuelvan a la casa. Pero les voy a mostrar que la bula dice que solamente le va a dar un tiempo de gracia nomás. Eso es lo que... Ajá, exactamente. Esta bula dice que le va a hacer eso, pero le va a dar un tiempo de gracia. O sea, la Iglesia Católica le va a dar un tiempo de gracia a los protestantes para que vuelvan a la Iglesia Católica. Anoten ahora, dice volver a la casa. Y dice, en fin... Los confesores, estoy salteando unos párrafos. En fin, los confesores están llamados a ser siempre, en todas partes, en cada situación, a pesar de todo, el signo del primado de la misericordia. O sea, que ellos tienen la primacía en otorgar misericordia. No Cristo, sino ellos. Ok, la sección 18 dice, durante la cuaresma de este año santo, tengo la intención de enviar
los misioneros de la misericordia. O sea que ahora los confesores se van a llamar misioneros de la misericordia. Serán un signo de la solicitud materna, ¿verdad?, de la iglesia por el pueblo de Dios para que esté en profundidad en la riqueza de este misterio tan fundamental para la fe. Ahora noten esto. Serán sacerdotes a los cuales le daré la autoridad personal, le daré la autoridad de perdonar también los pecados que están reservados a la Santa Sede Apostólica. O sea, esos confesores o misioneros de misericordia que van a ir a los protestantes para que vuelvan a la iglesia madre y les ofrezcan el perdón, porque lógicamente si ofrecen perdón es porque la Iglesia Católica piensa que han pecado por haberse separado de ella. Claro, y están haciendo el papel de Cristo nuevamente. Ellos no han cambiado en nada. O sea, nada. El único que tiene la autoridad para perdonar pecados es Jesucristo. Exacto. No ha cambiado nada. Y de hecho, este intento no viene de ahora. Este intento viene de hace tiempo, porque eso viene planificándose desde Juan Pablo II y de los papas anteriores. Pero de hecho, el Papa Francisco lo trató de hacer y logró hacerlo. Lo logró hacer con Tony Blair. O sea, él trató de hacer esta unificación y de hecho... Tony Palmer. Tony Blair no, es Tony Palmer, correcto, Tony sí. Palmer. No solamente logró esa unificación de los protestantes con Kenneth Copeland y otros más líderes que está evidenciado, está fotografiado, están videos de cómo se logró esto cuando el Papa le hace la parábola, básicamente le habló en parábola, pero le trae la historia de José. Cuando fue vendido por sus hermanos a Egipto, cómo se logró esa unificación entre ellos, esa reunión entre los hermanos, sí. ¿Ve? Donde José realmente les perdona a ellos y porque vinieron buscándole a él sin saber que él era su hermano, porque había hambre en la tierra de Egipto. De la misma forma como se está viendo el mundo, ¿verdad? Esto se va a repetir básicamente. Ahora, de hecho, el Papa en octubre 17 del 2016 tiene ya para firmar todos los acuerdos, ya como decimos, planchados, los acuerdos de todas las iglesias protestantes evangélicas y otras más carismáticas que faltan para la unificación total de la unidad permanente ecuménica con ellos. Correcto. De hecho, voy a hacer un paréntesis a la bula para leer aquí una noticia que salió en acontecercristiano.net y esto fue el martes 8 de noviembre del 2012. Dice... Este es el título, el cardenal ecuménico, esto es un cardenal que se dedica a bregar con el ecumenismo para la Santa Sede, cree que la reforma protestante fue un fracaso. Dice, el cardenal Koch, presidente del Consejo Pontificio para la Unidad de los Cristianos, sigue hablando de lo que entiende como ecumenismo sin ambigüedades, sin medias tintas, lo que seguro que agradecen muchos protestantes. En junio de este año ya fue muy claro, refiriéndose a la reforma protestante, diciendo que no podemos celebrar un pecado. O sea, que la reforma protestante para eso fue un pecado. Ni podemos celebrar un pecado. Los acontecimientos que dividen a la iglesia no pueden ser llamados un día de fiesta. Lo más positivo que opinó el cardenal fue etiquetar este evento histórico como un día que hay que recordar pero no celebrar. En otras palabras, él dice que el protestantismo fue un fracaso, cuando en realidad el protestantismo, si recuerdan, Martín Lutero protestó de las indulgencias, del perdón de los pecados con un decir del Papa, mataban, asesinaban, ponían la gente en la hoguera y con la indulgencia del Papa iban a ir para el cielo. Él vio toda una... Y eso fue lo que se protestó. Lo que vivían no era lo que predicaban ni lo que dice la palabra de Dios. Exacto. Vuelvo ahora a la bula, porque esta noticia que le iba muy a esta bula del 2015. Vuelvo y repito, durante la cuaresma de este año santo tengo la intención de enviar los misioneros de la misericordia, serán un signo de solicitud materna en la iglesia por el pueblo de Dios, para que entre en profundidad en la riqueza de este misterio tan fundamental para la fe. Serán sacerdotes a los cuales daré, porque normalmente el sacerdote dice que puede perdonar los pecados, pero hay pecados que solamente la Santa Sede
puede perdonar supuestamente con las indulgencias. Note, serán sacerdotes a los cuales daré la autoridad de perdonar también los pecados que están reservados a la sede apostólica, para que se haga evidente la amplitud de su mandato. Serán sobre todo signo vivo de cómo el Padre acoge a cuantos están en busca de su perdón. Más abajo continúa el otro párrafo. Pide a los hermanos obispos que inviten y acojan estos misioneros para que sean ante todo predicadores convincentes de la misericordia. O sea que lo vamos a ver aquí en Puerto Rico, estos sacerdotes mensajeros especiales del Vaticano, con el poder supuestamente de dar indulgencia a todos los protestantes que se quieran acoger a esta bondad materna de la Iglesia Católica. Entonces dice, que se organicen en las diócesis misiones para el pueblo, de modo que estos misioneros sean anunciados de la alegría del perdón. Se les pida celebrar el sacramento de la reconciliación para los fieles. Y noten ahora, para que el tiempo de gracia donado en el año jubilar permita a tantos hijos alejados encontrar el camino de regreso hacia la casa paterna. O sea, la Iglesia Católica, el Papa, le está dando un tiempo de gracia a los hijos alejados, a los protestantes que pecaron, para darles la indulgencia del perdón, y está mandando unos confesores que le llama misioneros de misericordia, que van a ir a todas las ciudades de Estados Unidos y del mundo, allá en Estados Unidos, California, Nueva York, Puerto Rico, Argentina, Chile, Ecuador, Colombia, las Islas Vírgenes, todas partes del mundo. Y estos misioneros van a ir con el mensaje diciendo, mire, nosotros tenemos la autorización del Papa, quien nos ha autorizado a dar la indulgencia de una cosa que solamente daba la Santa Sede, y todos aquellos protestantes que reconozcan el pecado que cometieron de haberse separado de Roma, nosotros le vamos a perdonar, pero solamente durante este periodo de gracia. ¿Ven? O sea, ¿qué implica qué pasará cuando se acabe el tiempo de gracia que el Vaticano está dando a los protestantes? Para este año. Fíjate que comienza el 8 de diciembre de este año y termina el 20 y pico de noviembre del año 2016. O sea, durante el año jubilar o el año del jubileo, el Papa está dando un tiempo de gracia y a los hijos separados por el pecado que cometieron. Hermano, aquí lo que está diciendo entre líneas claramente es lo siguiente: amárrense en los pantalones y óiganme bien. Roma le está diciendo, mire, nosotros le vamos a dar a ustedes un tiempo de gracia, porque después de que se acabe así el tiempo de gracia, yo no sé qué va a pasar. En otras palabras, si el Papa Francisco está diciendo, recuerden que él es jesuita, y si él está diciendo, en vez de tomar las armas, y está citando a Juan 23, en vez de tomar las armas y empuñar las armas de la severidad, durante este tiempo de gracia, nosotros lo que vamos a tomar es las armas de la bondad. Así que en otras palabras, aprovechen esto, porque eso no se va a dar todos los días. Ok, ahora noten, voy a seguir leyendo, porque quiero que noten que esto salía también el 11 de abril del 2015 en Innovative Media Inc., donde habla de este jubileo, y noten lo que dice. Por favor, vamos a buscar Apocalipsis capítulo 13, porque en Apocalipsis capítulo 13 se dice que la herida mortal que le dio el protestantismo a la Iglesia Católica, que le dio esa herida mortal que se le dio y que se le dio inclusive por los franceses en 1798, va a ser curada. Noten lo que dice: un jubileo para percibir el calor de su amor cuando nos carga sobre sus hombros para llevarnos de nuevo a la casa del Padre. Un año para ser tocado por el Señor Jesús y transformado por su misericordia, para convertirnos también nosotros en testigos de misericordia. Para esto es el jubileo, porque este es tiempo de la misericordia. Este es el motivo del jubileo, porque es el tiempo favorable para curar las heridas. Ciertamente. O sea, la forma de hablar es profética. Es profética. Para curar las heridas. Claro, porque eso lo tenía establecido el pueblo de Israel en tiempos pasados, cuando Dios estableció a través de los servicios del santuario, entre las festividades judías estaba el jubileo.
que era una festividad que celebraba el pueblo de Israel cada 49 años, y en el año 50, el próximo año que le procedía, era el año 50, pero a la misma vez era el primer año para iniciar el nuevo ciclo de 7 de 7, de 49 años. Al año 50, o sea, que era el primero para el próximo ciclo, era donde los judíos realmente liberaban la tierra, ¿sabes? Porque Dios le había pedido eso, liberaban a los esclavos, devolvían los esclavos sus posesiones que habían perdido, era toda una alegría, y todos se perdonaban unos a los otros, y Dios perdonaba a su pueblo, y Dios derramaba sus bendiciones sobre su pueblo, ¿ves? Pero eso lo hacía Dios a través de sus sacerdotes en el pueblo de Israel, de esas festividades que ellos establecieron como pacto de algo que Dios haría en un futuro, ¿verdad? Para la tierra y los hombres también. Pero no le corresponde a ningún papa ni a ninguna entidad ni humana hacer esto, porque no tienen la autoridad de Dios, ni la Biblia le aprueba tampoco para perdonar pecados, ni para menos para establecer un plan de darle la oportunidad al ser humano, porque quien da la oportunidad al ser humano es Dios. No es el hombre. Claro, la agenda papal nosotros las conocemos y la hemos desenmascarado aquí en esta misma programación a través de los años. Y hay un pueblo en toda la tierra, celoso de su palabra, guardadores de verdades, que denuncian toda esta barbaridad, por así decir la expresión, y todas estas aberraciones, por así decirlo también, porque así ellos nos tratan también, en el sentido de, no, todo es amor, todo es una amabilidad, benignidad, o sea, asumiendo los caracteres las características del carácter de Dios, ¿ves? Para ellos implementarlo acá, haciéndose pasar como cordero, cuando realmente sabemos la agenda. Como un camaleón, asume la posición del medio ambiente. De hecho, y ellos lo certifican, porque ellos dicen que ellos tienen la autoridad de Dios en la tierra, ¿verdad? Ellos declaran que ellos son la representación, y es más, declaran más, se van por encima de Dios cuando dicen que ellos tienen la autoridad para cambiar, para abolir, para cambiar aún las leyes divinas. Bueno, míralo acá ahora que tú lo traes, lo voy a leer. Dice ellos que la Biblia, que ellos están por encima de la Biblia. Mira, lo voy a leer. Sí. El Diccionario Eclesiástico Católico de Lucio Ferraris, lo he leído muchas veces en este programa, titulado Pronta Biblioteca Canónica, volumen 6, página 438 y 442, bajo el artículo Papa, dice lo siguiente: el Papa puede modificar la ley divina porque su poder no es de un hombre, sino de Dios. El Papa es tan exaltado y tiene tanta dignidad que no es solamente un hombre, pero como si fuese Dios y el vicario de Dios. Por lo tanto, el Papa está coronado con una corona triple como rey del cielo y la tierra y de las regiones más bajas. Así que si fuera posible que los ángeles erraran en la fe o pudieran pensar contrario a la fe, pueden ser juzgados y excomulgados por el Papa. Era eso, el Papa es como si el ángel de Dios, el Papa es como si fuera Dios en la tierra, solo, soberano de los fieles de Cristo, supremo rey de reyes, teniendo la plenitud del poder, a quien le ha sido confiado por el Dios omnipotente la dirección no solo del reino terrenal, sino también del reino celestial. Entonces, nota entonces que todos estos títulos blasfemos. O sea, ¿qué blasfemia más grande que esa? Pero mira, de robarle y usurparle el título a Dios el Padre, a Dios el Hijo y a Dios Espíritu Santo. Pero mira qué clase, mira aquí esta bula, en la bula, mira este título que asume. Dice, está diciendo ustedes, los hijos alejados, los protestantes pecaron y yo les voy a perdonar y voy a dar a unos misioneros confesores para que vayan a los diferentes pueblos y le voy a dar una autoridad y le voy a dar un tiempo de gracia a ustedes para que ustedes lleguen a la casa materna y noten lo que dice. Lo que dice aquí: los pastores, especialmente durante el tiempo fuerte de la Cuaresma, serán solícitos en invitar a los fieles a acercarse al trono de la gracia, a fin de obtener misericordia y alcanzar gracia. Entonces dice, para que el tiempo de gracia donado en el año jubilar permita a tantos hijos alejados encontrar el camino de regreso a la casa paterna. O sea, mira la palabra donado. O sea, él nos está dando. El papado se está asumiendo la posición de Cristo. Y mira, y dice, basta solamente que acogéis la llamada a la conversión y os sometáis. Eso lo estoy leyendo en la bula. Y os sometáis a la justicia mientras la iglesia os ofrece misericordia. Mientras la iglesia, pero ¿quién es la iglesia para ofrecer misericordia? Si la misericordia la ofrece Cristo. Jesús. Por eso es que la Biblia en el libro de Apocalipsis es que lo describe tan y tan brutal, por usar la palabra, esta expresión. Es tan claro, como decimos allá en el campo, más claro no canta un gallo, ¿verdad? En Apocalipsis capítulo 17, por eso es que le llama a esta entidad y enfatizamos nosotros nuevamente que nosotros no tenemos nada en contra del católico, ni la persona. Es más, hay tantos católicos que desconocen
algunos desconocen esto realmente, pero nosotros lo que estamos hablando es, hablamos en contra, porque lo que no es verdad, no es verdad. No es verdad. Hablamos de la institución como tal. Se puede morir este papa y el que venga sigue con la misma agenda, tenemos que irlo denunciando porque la Biblia lo describe. Y Apocalipsis 17, por eso es que le llama Babilonia la Grande, le llama Babilonia la palabra confusión, ¿verdad? Que viene de la Torre de Babel, del imperio de Nabucodonosor, que trajo todo este paganismo realmente de babilónico, y de antes de Egipto también, las naciones anteriores, le llama Babilonia la Grande, la madre de todas las rameras y la madre de todas las abominaciones de la tierra, con los cuales los reyes de la tierra se han contaminado y se han embriagado del vino de su fornicación, o sea, se han embriagado, ¿verdad? Con doctrinas paganas y falsas, o sea, le llama y a sus hijas le llama ramera, y ella misma la está llamando. ¿Ve? Ella misma lo está llamando. Así que amigo protestante, amigo evangélico, amigo de metodista, bautista, de la denominación que sea, ¿ve? No puede seguir las enseñanzas de un sistema que va en contra de Dios y que la Biblia le llama anticristo. Y Martín Lutero no cometió ningún error, ningún pecado, al contrario, gracias a Martín Lutero y la reforma del siglo XV, gracias a él que se pudo salir de una iglesia que estaba condenando a la gente en la hoguera en el nombre de Cristo, que estaba haciendo martirio, que estaba cometiendo las barbaridades más grandes, donde mataron millones y millones de personas en el nombre de Cristo. Y entonces, fíjate, la bula en la sección 22 dice, el jubileo lleva también consigo la referencia a la indulgencia. Mira, pero ¿cómo es eso de la indulgencia? La gente piensa que Roma ha cambiado. Roma no ha cambiado, Roma sigue exactamente igual. Y dice aquí que esa indulgencia, dice ella, la iglesia, se transforma en indulgencia del Padre, que a través de la esposa, o sea, la iglesia, alcanza al pecador perdonado y lo libera de todo residuo consecuencia del pecado, habilitándolo a obrar con caridad, a crecer en el amor, más bien que recaer en el pecado. Aquí es la pretensión de Roma y del Papa Francisco de decir, yo le voy a dar a ustedes un tiempo de gracia, y en vez de empuñar las armas de la severidad, voy a empuñar las armas de la bondad, para que durante ese tiempo de jubileo y ese tiempo de bondad que yo les voy a dar a ustedes mediante esta bula, ustedes puedan volver acá a la casa y yo les perdone por el pecado que ustedes cometieron contra la iglesia. Pero si es la iglesia la que está en pecado, es la iglesia católica la que dice que es infalible, es la iglesia católica que dice, se atribuye a sí mismo el poder de perdonar pecados, es la iglesia que yo acabo de leer aquí, que dice que es rey de reyes, señor de señores, que puede incluso hasta los mismos ángeles y darse títulos que le pertenecen solamente a Dios, y que puede cambiar la ley de Dios cuando quiera. No solamente eso, y que también dice que Dios es tan exaltado que es como si fuera Dios en la tierra, y más aún dice que el sacerdote tiene la autoridad de tomar los juicios que sean necesarios contra el creyente o los feligreses que pecan o erran, ¿verdad? Y que están errados, y Dios se tiene que atener primero a la voluntad del sacerdote, y si Dios no estuviese de acuerdo, se cumple la palabra del sacerdote. Eso está en la pronta biblioteca del Vaticano, canónica, de Católica del Vaticano, explicando las funciones del sacerdote, ¿verdad? Escrita por Gibbs también. O sea, por eso es que la Biblia, mira, en Apocalipsis 17, que yo acabo de mencionar, cuando el ángel que va a derramar las copas de las plagas últimas que van a caer sobre la tierra, de las 7 últimas plagas, cuando dice, y mira cómo dice el capítulo 17, verso 1, vino uno de los 7 ángeles que tenían la copa y habló conmigo diciéndome, ven acá, que te voy a mostrar la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre las muchas aguas, que sabemos que las muchas aguas son entre las multitudes. El Vaticano es una institución que es tan pequeña, por eso la Biblia lo define como el cuerno pequeño, que 44 hectáreas de territorio, de dominio, pero domina en el mundo entero porque sus adeptos pasan los millones sobre toda la tierra. Por eso dice, domina sobre las muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Fíjate cómo dice el ángel, te voy a mostrar la sentencia para ella, con lo cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra
tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a esta mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida, miren, define hasta los colores con lo que los sacerdotes y los prelados y los obispos visten. Estaba vestida de púrpura, y los cardenales de púrpura, de escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro con el cual estaba lleno de las abominaciones y de las inmundicias de su fornicación. Y en su frente en su frente tenía este nombre escrito: Misterio, Babilonia la Grande, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a esta mujer que estaba ebria y embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado de espanto. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de esta mujer y de la bestia que la trae, de la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Qué te parece? O sea, claro, no vamos a entrar ahora en el detalle de las 7 cabezas y los 10 cuernos, porque no estamos entrando en este tipo de profecía, pero la descripción que da Apocalipsis 17 es tan clara de ese poder. Y dice incluso que está entre los dominando 7 en la montes tierra. Y que esa mujer es la ciudad. Sí, porque la sigue describiendo en ese capítulo 17. Fíjate, Santos, bienvenido. Saludos. Buenos días a todos. Quería hacer un comentario. Venía escuchando el desarrollo de la noticia de Julián está mencionando con respecto a la determinación del Papa de fusionar o completar la fusión del protestantismo con el catolicismo, y verdaderamente esto me acuerda los eventos que se dieron el tiempo de Amán, ¿te acuerdas? Profeta. Cuando quería tratar de eliminar a Mardoqueo. Amán preparó una horca, preparó todo el escenario, después habló con el rey, buscó la manera de destruir a Mardoqueo, porque Mardoqueo a la puerta era un problema para él. Entonces, un problema porque estaba hablando como se está hablando aquí. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos viendo un escenario en el cual estamos viendo cómo el pontífice de Roma acaba de poner las condiciones, como le pasó al faraón de Egipto, ¿te acuerdas? Sí. No, que la última, vamos a matar al primogénito de Israel. Y al mismo Nabucodonosor, esto es histórico. Y Moisés le dijo: exacto. Tú lo has dicho, como tú has dicho, así va a ser hecho. El mismo Nabucodonosor también, fíjate cómo la historia se va repitiendo a través de los grandes reyes de la Entonces, tierra. ¿qué pasa? Mira el paralelismo interesante en cuanto a este asunto. Lo que se está suscitando, el Papa ha dejado establecido un tiempo de gracia para que los protestantes en combo, bautistas, pentecostales, testigos de Jehová, ella le llama son sus hijas. Sus hijas, sí. No importa quiénes sean. Extraviadas, por así decirlo. Tienen un límite de tiempo de gracia, bajo el cual tienen el derecho, la oportunidad de regresar a casa en armonía con la madre iglesia, como dicen. Sin embargo, ellos acaban de poner el límite que Dios le va a poner de gracia a ellos. Por supuesto, esto tiene un aspecto que considerar. El pueblo de Dios, cuando termine el límite de este tiempo de gracia que está estableciendo el Papa Francisco, el pueblo que predica la verdad presente a este tiempo va a comenzar un escenario de persecución cuando se une el protestantismo con el catolicismo. En otras palabras, como dice el Conflicto Siglo, y le animo a que lo lean ahora o nunca, porque ese libro claramente establece que las persecuciones que se suscitaron en la Edad Media, claro, cuando se una el protestantismo con el catolicismo, con el romanismo, ahora serán más que imitadas. Y va a haber una persecución peor de la que hubo en aquel entonces. Una diferencia, perdona que te interrumpa, que ese es un punto que quiero mencionar ya que lo traes, con una gran diferencia. De lo que experimentará el pueblo de Dios cuando se unan las persecuciones pasadas con la gloria de Dios. O sea, esas persecuciones no tuvieron acompañada la gloria de Dios como se va a manifestar cuando se predique. Y esa predicación los va a enfurecer y Dios va a triunfar
¿Tú tienes eventos de los últimos días ahí? Sí, dale, Bueno, léete, aquí lo léete. tengo, lo voy a leer. Vamos a leer. Léete esa Nota, cita. de hecho, de eso- lo vas a leer de y lo eso- voy a rematar acá con la No, palabra de Dios, porque está aquí. Pelearán contra el Cordero. O sea, cuando yo mencioné de Faraón, Sí. lo de Amán, mencioné Lo del hilo, todo ese tipo de actitudes que asumieron poderes dirigidos por Satanás en el pasado para destruir el pueblo de Dios. Ellos pusieron las reglas y Dios intervino para que, como ellos se lo propusieron, entonces, si ustedes están poniendo unos límites, pues vamos a bregar. Y Dios puso límite en su ¿Qué lo van a profecía, hacer? exactamente. Y nota lo que dice aquí en la página Proféticamente 136, hablando. 137, eventos de los últimos días. Debemos hacernos el firme propósito de que no reverenciaremos el primer día de la semana como día de reposo, porque no es el día que fue bendecido y santificado por el Señor, y al reverenciar el domingo nos colocamos del lado del gran engañador. Cuando la ley de Dios haya sido invalidada y la apostasía llegue a ser un pecado nacional, el Señor obrará en favor de su pueblo. Estados Unidos de Norteamérica ha sido un pueblo favorecido, pero cuando restrinjan la libertad religiosa y renuncien al protestantismo y apoyen al papado, la medida de su culpa se habrá completado y en los libros del cielo se registrará apostasía nacional. En el tiempo cuando esta apostasía sea nacional, cuando los dirigentes del país, obrando de acuerdo al plan satánico, se alisten junto al hombre de pecado, entonces se colmará la medida de la culpa y a la apostasía nacional marcará la señal para que ocurra ruina nacional. El Estado pondrá bajo su cuidado y protección los principios católicos romanos. A esta apostasía le seguirá rápidamente la ruina nacional. Cuando las iglesias protestantes, creo que yo quiero enfatizar, Exactamente. te lo conté todo lo que estás leyendo, Julián, y Mario compartiendo, cuando las iglesias protestantes se unan con el poder secular para sostener una falsa religión a la cual se opusieron nuestros antepasados soportando la más terrible persecución, entonces el día de descanso papal será hecho obligatorio por la autoridad combinada de la Iglesia y el Estado. Habrá una apostasía nacional que determinará tan solamente la ruina nacional. Y finalmente termina diciendo la cita, página 138 y primer párrafo 139, se va a repetir la historia. La historia se repetió. Será ensalzada la falsa religión. El primer día de la semana, un día común de trabajo que no tiene ninguna santidad, será erigido como la imagen de Babilonia. Se ordenará a todas las naciones y lenguas y pueblos que rindan culto al falso día de reposo. El decreto que ordena el culto de este día, el domingo, será promulgado en todo el mundo. Cuando Estados Unidos, el país de la libertad religiosa, se una con el papado para forzar la conciencia y obligar a los hombres a honrar el falso día de reposo, los habitantes de todo el país del globo serán inducidos a seguir su ejemplo. Todas las naciones seguirán el ejemplo de Estados Unidos. Si bien estos encabezarán la misma crisis, sobrevendrá a nuestro pueblo en todas partes del mundo. El reemplazo de lo verdadero por lo falso será el último acto del drama. Dios se manifestará cuando esta sustitución llegue a ser universal, cuando las leyes de los hombres sean exaltadas por sobre las leyes de Dios, cuando las potencias de esta tierra traten de obligar a los hombres a guardar el primer día de la semana. Sabed que ha llegado el tiempo para que Dios actúe. Amén, amén. Y me vino a la memoria, fíjate, que no hace ni un año aquí estuvo el doctor Heradio Alonso hablando de Daniel Apocalipsis, ¿te acuerdas? Radio Alonso. ¿Tú sabes qué él dijo él? Que él visualizaba que para el 2016, evento que señala Daniel, vamos a ocurrir en el 2016, en alusión a esta situación que está fraguando el pontífice de Roma. No, y de hecho, en ese año de jubileo que estaba Interesante. apreciando Julián, en ese año de jubileo que termina en noviembre del 2016, para el 17 de octubre del 2016, él tiene ya el documento listo donde todas las iglesias protestantes y todas las hijas que él está haciendo el llamado van a firmar
ese acuerdo en unión que ya parcialmente ya han venido firmando muchas de ellas, como los luteranos y otros Pero más. esto se está cuajando con las Naciones Unidas también. Con las Naciones, por eso, con las Naciones Unidas. Por eso, mira cómo dice Apocalipsis 13, por eso que dice Apocalipsis 17:13, dice, ellos tienen un mismo propósito. Consejo. Y tienen un consejo. Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Un consejo, mire eso. Y entonces dice, y le entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Se la van a dar, le van a dar el poder al Vaticano. Mi amado oyente que nos escucha a través de estas ondas radiales. Por un tiempito nomás. Esto es exactamente, esto es profecía. Y la noticia está cumpliendo básicamente con lo que la palabra de Dios dice, y esto se va a cumplir, lo creas o no, lo creas o lo aceptes o no, espéralo, porque vendrá. Mira, no, y escucha, para que vean, veremos el descender del brazo de Jehová. Por eso, ahora mismo en el planeta hay 3 lugares donde ha estado cayendo maná. Tengo la noticia y todo aquí. Julián, mira, la gloria de Dios se va a manifestar como nunca. Mira, estamos viendo ya esos presagios. Maranata, página 203. Sí. Es imposible dar una idea de lo que experimentará el pueblo de Dios que viva en la tierra cuando se combine en la manifestación de la gloria de Dios. Si la gente piensan y están preocupados por la persecución que va a venir a los fieles, no tienen idea. Aquellos que estén persiguiendo a los fieles lo que le viene, porque lo que viene detrás, oigan bien, desastres naturales, sequías terribles, hambrunas terribles, enfermedades contagiosas de todas las clases, caídas económicas sin precedentes, desórdenes sociales, tsunamis por todos lados, violencia. Mira, los van a mantener mientras están tratando de perseguir el pueblo de Dios, para acabar el pueblo de Dios, van a estar tan ocupados bregando con tanto desastre, problema y social. Dios va a permitir, Dios va a retirar su Santo Espíritu y Satanás va a tener control sobre ellos, pero la gloria de Dios, noten lo que dice, es imposible dar una idea de lo que experimentará el pueblo de Dios que viva en la tierra cuando se combine la manifestación de la gloria de Dios y la repetición de las persecuciones pasadas. Andará, hasta el pueblo 2, andará en la luz que emana del trono de Dios, por medio de los ángeles. Nota lo que Dios va a hacer con su pueblo. Por medio de los ángeles, las comunicaciones entre el cielo y la tierra serán mantenidas constantes. Sí. Por su parte, Satanás, rodeado de sus ángeles y haciéndose pasar por Dios, hará toda clase de milagros a fin de seducir, si fuese posible, a uno de los escogidos. El pueblo de Dios no hallará seguridad en la realización de milagros, porque Satanás los imitará. En esta dura prueba, el pueblo de Dios hallará su fortaleza en la señal mencionada en Éxodo 31, 12 al 18. Tendrá que afirmarse sobre la palabra viviente, escrito está. Es el único fundamento seguro. ¿Se acuerdan la señal de Éxodo 31? El sábado, porque Dios creó el cielo en 6 días. Y el sábado es el poder transformador, santificador de Dios como creador, como redentor, como rey de reyes, supremo. Fíjate, Dios Julián, único y eterno. ¿Te puedo decir algo que la Biblia prueba que eso que tú dices va a ocurrir? Que Dios va a intervenir. Claro que sí. ¿Sabe qué? Una experiencia tremenda. A mí me impacta. Como nunca ha intervenido. Mira esto. Oye, voy a leer 2 pasajes. Jueces capítulo 5. El pueblo de Israel, Císara, unió a todas las naciones del mundo conocido para hacer una emboscada al pueblo de Dios y destruirlo. En el Valle de Megiddo, el Valle de Jezreel. El Valle de Jezreel. De donde se habla el Valle de la Matanza. Y estaba el arroyo de Sison. El Sison que nacía en el Monte Carmelo, desde las partes del Monte Carmelo. El mismo río donde en la falda de la montaña Elías hizo el milagro de degolló a los 400 profetas de Baal. Pues mira, ¿tú sabes qué pasó, Julián? Débora, de hecho me dio una hija que se llama Débora, significa abeja. Y una mujer. Era una profetisa al servicio del Señor. Exacto. En oración hizo un llamado, se unió el pueblo de Dios en oración, en humillación, pidiendo perdón por sus pecados, la murmuración, quitarlo todo. Y esa gente, toda la nación de la tierra, preparada para destruirlo. Totalmente destruir por Dios. La palabra exterminarlo cuando cruzaran el valle, porque los judíos se dieron cuenta de cómo habían, consultado los reyes paganos de entonces, todos unidos, aunque eran enemigos entre sí, unidos para destruir al pueblo cuando cruzaran por el valle de Megiddo. Entonces, ¿qué pasa? Mira lo que pasó. Cuando ellos estaban listos, Julián, para darle el golpe de Estado, como estaba preparándose el papado ahora, contra el pueblo de Dios. Ajá. ¿Tú sabes qué pasó? Dice Jueces, capítulo 5, que las estrellas del cielo pelearon por su pueblo. Meteorito, asteroide, eso fue a pedra limpia. Entonces, el río de Sison se creció, se desbordó.
Mira, no quedó ni uno. ¿Qué te parece? Mira qué lindo esto es para en ese dato que tú estás dando, a ese argumento y otra mira, cosa, sí. sí, mira cómo dice, ellos comenzaron a alabar el nombre de Dios. Claro. Débora le dice a ellos, vamos a comenzar a alabar el nombre de Dios para que el Dios de los cielos, ¿verdad?, escuche nuestra alabanza. Más aún dice para que si vamos a morir pero alabando su nombre. Y dice, como dice los escritos de la pluma inspirada en Patriarca y Profeta, dice que cuando ellos comenzaron a alabar al unísono el nombre de Jehová, dice, Jehová inclinó su oído para escuchar a este pueblo que lo alababa y le exaltaba las grandezas por las cuales fueron liberados de Israel. Y dice que Jehová ordenó a las estrellas del cielo a pelear por ese pueblo y grandes granizos comenzaron a caer desde lo alto. Las estrellas de los cielos son los ángeles. Le comisionó a los ángeles y grandes granizos comenzaron a caer sobre el pueblo desarmado porque no podía contra todos los ejércitos y fue tan grande que el torrente del Sison se abrió desde el monte Carmelo y en la presencia de ellos se creció de una manera tal que los barrió a todos y de ahí en adelante las naciones le tenían terror al pueblo de Israel cuando se iba acercando a los lugares para entrar a Canaán. Bueno, pues lo voy a leer el segundo versículo. Está en Job, capítulo 38, versículo 22-23. Fíjate, nadie tiene una idea que va a experimentar el pueblo de Dios cuando se combine la repetición de persecuciones pasadas y se manifiesta la gloria de Dios. Dice sabes, aquí, mira lo que dice perdona, vas a leerlo. Sí. Yo sé que lo hemos hecho varios énfasis, pero porque es que la gente se llenan de miedo. Y yo quiero enfatizar. Para eso tenemos el Salmo 46. Exacto, que las persecuciones del pasado se van a repetir, pero con una gran diferencia. Amén, y vuelvo y lo recalco, y vuelvo y lo recalco, y vuelvo y lo enfatizo, y vuelvo y lo enfatizo, y vuelvo y lo recalco. Porque en esta ocasión La última batalla. Es la última batalla y Dios va a presenciar su gloria sobre sus hijos y va a derramar su espíritu de una manera tan terrible que no van a poder con la predicación del fuerte pregón. Dios va a hacer maravillas, Dios va a hacer algo increíble. El mundo entero jamás ha visto lo que Dios va a hacer. E incluso va a y sacar sabrán que ese pueblo que predica la verdad es la niña de sus ojos. La niña de sus ojos. Amén. Básicamente, sí. tan grande va a ser que el mismo Dios va a sacar la ley que está escondida en la tierra de las de Moisés y la va a plasmar contra la ley del cielo. Amén. Cuando la mano de Dios aparezca en los cielos. Amén. Esto es profecía, como declara Deuteronomio le dice, cuando Dios le dice a Moisés, le recuerda los mandamientos en Deuteronomio 5:15, le dice, para que te acuerdes, ¿verdad? Que yo Jehová te saqué, te liberté y que con brazos extendidos. Amén. Con brazos extendidos, ¿ves? ¿Cómo fue que Cristo ganó la victoria? Con los brazos extendidos en la cruz del Calvario. Te redimí, ¿ves? Para Amén. Que me lo guarde los mandamientos. Por eso es que le pertenecemos a Dios dos veces, por creación y por redención. Amén. Vamos a leer entonces ahora lo que ibas a leer. Mira lo que dice. Job 38, 22, 23. Y una cita, mira, que llegó volando aquí. Mira, dice, has tú, mira lo que dice el Señor, has tú entrado en los tesoros de la nieve, ¿o has visto los tesoros del granizo? Que yo tengo reservado para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla. De la batalla final. ¿Has tú entrado en los tesoros? Mira, Dios tiene un arsenal. De armas. En los tesoros de la nieve, ¿verdad? Como los granizos. Son los granizos. Que los va a soltar cuando venga el momento. En el cinturón allá que está entre Saturno y el otro planeta, mira, allá tiene hay un montón de cinturones de asteroides. Mira, que cuando el Señor diga, muchacho, lo suelte por ahí para abajo. abajo. Acción. Mira, Dios tenemos idea, Dios va a revelar y eso va a estar combinado con, y yo estaba leyendo, estoy estudiando, de hecho, las iglesias evangélicas quieren invitarme a predicar. Yo estoy preparando unos temas sobre el santuario, el arca del pacto, porque no queda tiempo, estamos contra el reloj. Eso es así. Pero ¿sabe qué? Yo estaba pensando mucho en estos días, Julián, preocupado por estas situaciones que están pasando, preocupado por el hecho de que la gente no está preparada y tengo que agilizarnos para dar a conocer el mensaje, que se preparen, escapen de los juicios que vienen. Es indudable que nos espera una crisis tremenda al pueblo de Dios y al mundo entero, porque aquí todos vamos a estar en crisis, pero nota lo que dice aquí esta cita. De Eventos de los Últimos Días, página 148. Los adventistas del séptimo día pelearán la batalla por el día de reposo del séptimo día.
Las autoridades de los Estados Unidos y otros países se van a levantar en su orgullo y poder y promulgarán leyes para restringir la libertad religiosa. Los protestantes de Estados Unidos serán los primeros en tender la mano a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza, este país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. Mira, esta cita va con lo que acabaste de leer. Maranata, página 215. Sí. Se ha considerado a nuestro pueblo como demasiado insignificante para merecer atención. Sin embargo, se producirá un cambio. El mundo cristiano está adoptando una conducta que forzosamente, o sea, nos guste o no nos guste, ¿verdad? Hará que el pueblo que guarda los mandamientos sea noticia. El mundo entero será incitado a la enemistad contra los adventistas porque ellos no rendirán pleitesía al papado. Amén, gloria a Dios. Porque ellos no rendirán pleitesía al papado, honrando el domingo la institución de este poder anticristiano. Es el propósito de Satanás hacer que sean extirpados de la tierra a fin de que nadie pueda impugnar su supremacía en el mundo. Pero la palabra de Dios dice que no los podrá exterminar. No los podrá Este es exterminar. el último Claro que párrafo. Y nota lo que dice. Toda proposición relativa a la verdad presentada por nuestros hermanos tendrá que soportar la crítica de los más grandes intelectos. Los más encumbrados de los grandes hombres del mundo serán puestos en relación con la verdad. Y por lo tanto, cada postulado nuestro debiera ser examinado y probado con el espíritu crítico por medio de las Escrituras. Ahora parece que nadie nos notará, pero eso no será siempre así. Están sucediendo cosas que nos pondrán sobre el tapete. Y si nuestras teorías acerca de la verdad pueden ser desmenuzadas por los historiadores o los más grandes hombres del mundo, eso se hará. Cada uno debe de saber individualmente qué es la verdad y estar preparado para dar razón de la esperanza que tiene con mansedumbre y reverencia, no con orgullo, jactancia o suficiencia propia, sino con el Espíritu de Cristo. Nos acercamos al tiempo cuando tendremos que responder individualmente solo por nuestras creencias. Tú acabaste de mencionar el santuario. Sí. La iglesia en esta bula, el Papa acaba de declarar en la sección 24 de esta bula, dice, el pensamiento se dirige a la Madre de la Misericordia, hablando de María, y la declara arca de alianza entre Dios y los hombres. Imagínate. O sea, pone a la Virgen María, una mujer que fue buena, santa, que el Señor la utilizó, que la Iglesia Católica la resucitó y la llevó al cielo y la pone como corredentora con Cristo, como intercesora entre Dios y los hombres, cuando el intercesor es Cristo. Está violando la misma palabra de Cristo. Vamos a leer dos citas más que tiene el hermano Mario relacionado a esto y voy a entrar en la otra noticia. Fíjate que como estaba mencionando Julián, de que cómo colocan a la Virgen poniéndola por encima. Como el arca de la alianza. El arca de la alianza, fíjate que entre las blasfemias, vamos a decirlo así, las abominaciones, que Dios le llama eso abominación. En la palabra de Dios le llama eso abominación. Quitar lo que Dios ha puesto como para su adoración y para el conocimiento de su pueblo, como su plan de salvación, sustituirlo. Incluso una de las cosas que la iglesia romana hizo es cambiar el domingo por el día de reposo. Por eso es que los adventistas del séptimo día dan la pleitesía en este asunto, porque es palabra de Dios. Que no le dan la pleitesía. Que no le da la pleitesía a ellos porque no tienen la autoridad. De hecho, la The Catholic Record en London, en Ontario, el 1 de septiembre de 1993, declara ampliamente el domingo, dicen ¿verdad? La iglesia romana dice, el domingo es la marca de nuestra autoridad. La iglesia está por encima de la Santa Biblia y esa transferencia de la observancia del sábado es la prueba de este hecho. Entonces sigue diciendo... Eso es, fue dicho en Catholic Record en 1923. Se salió en 1923 en London. Entonces viene lo que dice también de Catholic University, el boletín del 14 de agosto de 1941. La iglesia cambió la observancia del sábado para el domingo por el derecho divino y la autoridad infalible concedida al Papa por su fundador Jesucristo, según ellos. Los protestantes, poniendo la Biblia como la única guía de fe, no tienen razón para observar el domingo en esta cuestión, en este asunto. En esta cuestión, solo los adventistas del séptimo día
son los únicos protestantes consistentes. ¿Te das cuenta? Son los únicos protestantes consistentes, los adventistas del séptimo día, y esto es mencionado en 1941. ¿Por qué razón? Porque sigue lo que dice, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Ahora bien, mira, ya que tú dices eso, Julián, escuchen esto interesante. Yo estaba compartiendo en una clase allí en la iglesia de escuela sabática. Mira lo que dice Éxodo 25, 16 y versículos 21 y 22. Noten sobre, tú dijiste que ellos mencionan que la Virgen María es el arca de la alianza, ¿verdad? Sí. Nota lo que dice Éxodo 25, cuando Dios mandó a construir santuario. Con respecto al arca del pacto, la ley de Dios. Dice aquí, y hacerme en un santuario, y yo habitaré entre ellos, conforme a todo lo que yo te mostré en el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los vasos, así lo harás. Versículo 16, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Hoy, entiendo lo que Dios le dijo a Moisés. Ahora bien, dice, también vas a hacer 2 querubines en los 2 cabos de la cubierta. Pero mira, el 21 y 22 dice, y pondrás la cubierta encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí yo me declararé a ti. Hablaré contigo de sobre la cubierta del arca, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Le pregunto yo a ustedes que están escuchando este programa, ateos, espiritistas, musulmanes, ¿ustedes y yo somos hijos de Israel? ¿O pretendemos ser hijos de Israel? La Biblia dice claramente que desde el arca del pacto, Dios mandó a Moisés a poner el testimonio dentro del arca y dijo Dios, desde allí yo me voy a declarar al pueblo, a mi pueblo. O sea que Dios tiene un mensaje para su pueblo, para todos los que por los cuales Cristo murió. Exactamente, el plan de redención. El arca del pacto contiene los 10 mandamientos que son inmutables. Es el fundamento del Nadie gobierno de tiene Dios. derecho a revocar lo que Dios estableció. Exacto. Tan inmortal es su ley como él mismo de su eternidad. Exacto. Por esa razón, Dios, como parte de la gloria que Julián mencionó ahorita, que se va a manifestar, no solamente el cuidado protector de los ángeles, no solamente es que Dios nos va a dar la plenitud de su Espíritu Santo, como nunca en la historia, Claro. Doble custodia de ángeles, pero también la revelación del arca del pacto con los 10 mandamientos, Claro. donde Cristo, su sangre cayó sobre el propiciatorio y satisfizo Y donde la justicia y la misericordia se juntaron. Pues ¿sabe qué? Salmo Mira, 85. Dios va a mostrar esa evidencia al mundo. Y la gente no va a tener que pelear con los adventistas testimoniales ni con los levitas. Es bien importante, es muy importante que paremos ya porque vamos a entrar, estamos entrando en tópicos, tópicos que son la ciudad del Vaticano. Vamos a la segunda noticia. El Vaticano y Estados Unidos firman histórico acuerdo económico. Ciudad del Vaticano. El Vaticano ha anunciado una histórica firma de acuerdo intergubernamental oficial sin precedentes entre el Vaticano y los Estados Unidos. En un comunicado oficial difundido este miércoles, el Vaticano dijo que en el acuerdo conjunto, en particular, evitará la evasión fiscal y facilitará el cumplimiento de las obligaciones fiscales por los ciudadanos estadounidenses que llevan a cabo actividad financiera en la Ciudad del Vaticano, y claro, viceversa. A continuación, algunos de los párrafos del acuerdo. Este acuerdo, que es el primer acuerdo intergubernamental formal entre el Vaticano y los Estados Unidos, subraya el compromiso de ambas partes para promover y garantizar el comportamiento ético en los ámbitos financieros y económicos. Yo quiero que noten lo siguiente, mis queridos radioyentes, porque esta noticia es importante. Apocalipsis capítulo 13 en este momento en The Making. Sí. Déjeme decir de qué se trata. Estados Unidos, la Biblia en Apocalipsis 13 muestra que Estados Unidos, aquel cordero que le salen unos cuernos, es la segunda bestia de Apocalipsis, y que es la segunda bestia con la primera bestia que representa al Vaticano o Roma, forman una alianza que la formaron incluso desde 1984, que le llaman la famosa alianza secreta. Esa alianza que formó Estados Unidos con el Vaticano, que cada día avanza más y va tomando más fuerza. Esa alianza dice que estos dos poderes hacen un acuerdo para lograr que nadie pueda comprar y vender. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Noten que aquí dice que el acuerdo entre las dos naciones es principalmente es para prevenir
la evasión fiscal y facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales para los ciudadanos estadounidenses que llevan a cabo en la Ciudad del Vaticano y viceversa. Ahora nota, garantizar el pago de impuestos y la prevención de la evasión de impuestos son de importancia económica. Luego de las palabras, o sea, luego de este acuerdo, el arzobispo Gallagher, el señor Kenneth Hackett, embajador de los Estados Unidos ante el Vaticano, hizo la siguiente declaración. La firma de hoy marca un paso significativo tanto para los esfuerzos de los Estados Unidos y el Vaticano para trabajar en colaboración hacia un estándar global. Un estándar global para combatir la evasión fiscal. Déjenme ahora hacer un paréntesis, mis queridos hermanos. En Puerto Rico hay aumentos por un tubo y 7 llaves en todos los impuestos. En Estados Unidos y otros países está pasando lo mismo. Yo quiero que usted sepa que la forma en que Estados Unidos y en Puerto Rico y en el mundo entero van a terminar con la evasión fiscal es con el dinero electrónico, el cambio de la moneda circulante, donde la moneda cambiará a un sistema electrónico. Nadie, ni el que vende hot dogs, perros calientes en la esquina o vende batatas en el otro lado, toda persona tendrá que utilizar un sistema electrónico. Y este acuerdo entre el Vaticano y Estados Unidos es significativo porque es el comienzo de lo que eventualmente se obligará a que nadie pueda comprar y vender. La única forma que el gobierno puede controlar el sistema económico y evitar la evasión total y completa a nivel no de Puerto Rico, mundial, a nivel del mundo, mundial, es este sistema nuevo global. Continúa diciendo la noticia. En la asociación con el Vaticano estamos trabajando en la construcción, oigan esto, Estados Unidos, en la asociación con el Vaticano estamos trabajando en la construcción. Óigalo hermano, despierte pueblo de Dios, abre los ojos y los oídos, escuchen. Estados Unidos en asociación que el Vaticano dice, estamos trabajando en la construcción de un sistema financiero mundial más fuerte, más estable y más responsable. Este acuerdo, Foreign Account Tax Compliance Act, es otro ejemplo de las relaciones estrechas y la colaboración entre el Vaticano y los Estados Unidos en temas globales. Este acuerdo, que es el primer acuerdo, voy a continuar leyendo. Dice, para evitar la evasión fiscal, ¿verdad? Garantizar el pago de impuestos y la prevención de la evasión de impuestos son de importancia económica crucial para todas las comunidades, ya que los ingresos fiscales y el gasto público son indispensables para que los gobiernos se conviertan en instrumentos de desarrollo y solidaridad, para fomentar el crecimiento del empleo, para sostener las actividades comerciales y de caridad, para proporcionar los sistemas de seguridad social y la asistencia diseñada para proteger a los miembros más débiles de la sociedad. En el contexto de la globalización de la economía, es esencial fortalecer el intercambio de información con el fin de evitar la evasión de los impuestos, dijo el arzobispo Gallagher, secretario de las relaciones con los Estados Unidos del Vaticano. Dijo lo siguiente: la firma de este acuerdo es sin duda un acontecimiento histórico. Esto se debe, de hecho, a que es la primera vez que el Vaticano y los Estados Unidos de América han celebrado un acuerdo intergubernamental formal y elevando así a un nivel aún más alto la amplia cooperación y la amistad que ya existe entre el Vaticano y el gobierno de Estados Unidos. Ahora, quiero leer unas palabras de Joseph Wagner, pionero de la Iglesia Adventista, que dijo lo siguiente en relación al papado y el año de jubileo. Esto lo dijo Joseph Wagner hace más de 100 y pico de años. Dijo que cuando el Papa declara un año de jubileo, los políticos y los reyes y los principales gobernantes de las naciones empezarán a enviar regalos, y esta es una señal de que el papado ha recuperado el poder político que había perdido. ¿Cuáles son las dos entidades que componen el papado? La Iglesia y el Estado. La Iglesia Católica es la única iglesia que tiene un embajador en cada país, y en el Vaticano hay embajadores de todos los países. En 1798 el papado recibió la herida de muerte y perdió el poder político, y el hecho de que el papado haga un llamado al año del jubileo nos dice que las naciones están demostrando otra vez lealtad al papado. Entre el 8 de diciembre del 2015 y el 20 de noviembre del 2016, el papado estará en recuperación rápida, y con todo esto el pueblo de Dios está profundamente dormido.
Durante el jubileo, cuando el papado está en su mejor condición, es el tiempo cuando el papado va a atacar y destruir las libertades civiles y religiosas. ¿Quién ha sido siempre el enemigo de la Iglesia Católica? Los protestantes. ¿Y cuál es la única iglesia verdaderamente defensora del protestantismo? La Iglesia Adventista del Séptimo Día, pero la mayoría de los adventistas están ¿cómo? Dormidos. Roncando en la hamaca de la indiferencia. Exacto. Ahora solamente las personas que defienden y bien proclaman los verdaderos principios del adventismo son los verdaderos protestantes en estos últimos días, porque esos fieles no rendirán pleitesía al papado. Y la gloria de Dios se unirá con las persecuciones para dar el fuerte pregón. Y vuelvo a citar Apocalipsis 13:7, y se le permitió hacer guerra contra los santos. Contra los santos y vencerlos, porque se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua y pueblo, porque los moradores de la tierra le entregaron su autoridad a la bestia para hacer cuanto quiso, ¿ves? Y le adoraron todos los moradores de la tierra, donde la Biblia ya le declara cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Ves? Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Amén. Porque aquí hay sabiduría, ¿verdad? Lo declara la palabra de Dios, y cuenta el número de la bestia, que su número es 666, número de hombre. Así que la palabra de Dios profetiza y habla todo esto, pero también presenta al pueblo que va a ser vencedor, que va a vindicar el carácter de Dios, va a vindicar su ley, va a vindicar su verdad y va a vindicar incluso su sábado. Por eso es que incluso la misma Iglesia Católica, en esto que hemos estado hablando del domingo contra el sábado versus domingo, todo esto son verdades bíblicas que están ahí, que el romanismo estaba atacando. No solamente el aspecto de la economía, está entrando en los aspectos sociales, en el aspecto económico, en el aspecto religioso, ni hablar. En la adoración. En la adoración. Y por eso es que le dicen claramente, miren lo que le dice el padre Barley cuando declaró en su discurso en 1903, eso está registrado para la historia: hacemos bien en recordarle a los presbiterianos, a los bautistas, a los anglicanos, a los metodistas, a los protestantes y a todos los demás cristianos, que la Biblia no los apoya en ningún momento y en ningún lugar en cuanto a la observancia del reposo dominical. El domingo es una institución de la Iglesia Católica, y todos aquellos que observan ese día observan un mandamiento de la Santa Iglesia Católica, un mandato del Papa. Son palabras fuertes. Del Papa. O sea, así que el plan maestro de la iglesia romana, ¿verdad? Del papado, del Vaticano, es controlar el mundo entero en términos de economía, en términos religiosos, y de imponer el domingo como un día de familia. De hecho, tan impactante esto es así, que yo anoche, era casi las 2 de la madrugada de esta mañana, leyendo esa noticia, porque me quedaba todavía, no podía ni conciliar el sueño. Cómo en unas reuniones dentro del cuerpo militar de los Estados Unidos, del Comando Sur, o sea, el que está en Texas, el más grande de los Estados Unidos, o supuestamente, ¿verdad? Dice el artículo supuestamente no, de Fox News, que está dando la noticia, está el video y todo, Fox News, hablando y entrevistando a estas personas, donde dice que se les prohíbe, por ordenación de Obama, le prohíbe que todo líder religioso en el ejército no se hable de religión, y se elimina la religión, y se va a eliminar hablar de religión, y todo religioso va a ser condenado so pena de esto marcial, ley marcial, tribunal marcial, ¿verdad? Del ejército, sí. Incluyendo capellanes. Sí. Se le va a prohibir totalmente en la nueva estipulación, nueva ley que ellos van a aprobar, para que ningún religioso ni nadie esté dentro del ejército. Eso es fascismo. Fíjate, una cosa. Ok, eran 3 noticias. Yo como siempre, a nosotros nos traiciona el tiempo. Desafortunadamente, hubo un tiempo que podíamos ir hasta las 12. Hoy no podemos ir hasta las 12. Pero quiero porque no quiero perder perspectiva. Y voy a mantener eso, pero yo quiero que ustedes sepan que Benedicto XVI, cuando él renunció, él dio unos viajes a Estados Unidos, y el Papa George Bush le dijo: yo veo en los ojos de Benedicto, veo a Dios, ¿se acuerdan? Sí, exactamente. En esta noticia de CENI, yo quiero que ustedes, por favor, miren las 3 noticias que hemos estado, que voy a la tercera, que las estoy interrelacionando una con la otra. Por favor, noten que lo que Juan Pablo no pudo terminar, Benedicto trató de terminarlo, y lo que Benedicto no pudo terminar, ahora Francisco está entregándolo. Entonces, en uno de los viajes que dio Benedicto XVI, noten
Esto está en Zenit, la ZS 111112805 del 2011, de noviembre 28 del 2011. La seriedad de los desafíos de la Iglesia en América no debe ser menospreciada. Dice, Ciudad del Vaticano. A continuación le ofrecemos el discurso de Benedicto XVI dirigido a los obispos de Estados Unidos. Dice, un segundo, aunque igualmente importante propósito de mi visita pastoral, acuerden ahora que Francisco viene con su visita en septiembre, fue hacer un llamamiento a la iglesia en América, a reconocer a la luz de los dramáticos cambios sociales y del panorama religioso, la urgencia, noten, la urgencia y las exigencias de una nueva evangelización, de los laicos a impregnar el orden temporal con el espíritu del evangelio. América tiene una orgullosa tradición de respeto por el Sabbat. O sea, el sábado. El sábado, sí. O sea, el sábado dominical. Según él, ¿verdad? Este legado necesita ser consolidado como un llamamiento al servicio del reino de Dios y una renovación del tejido social de acuerdo con esta verdad inmutable. O sea, que el propósito de Benedicto, de Juan Pablo II y ahora de Francisco aquí en América es consolidar el domingo como día del Señor. Y aquí tengo esta otra noticia que salió más o menos igual, por una reforma del sistema financiero y monetario internacional en la perspectiva de una autoridad pública con competencia universal. Que eso es, y dice aquí esta cita de Zenit, que es una agencia católica, que esta autoridad de control de la economía se trata de una autoridad con un horizonte planetario. Debería surgir de un proceso de maduración progresiva de las conciencias y de las libertades. Mis hermanos, el papado viene a quitarnos la libertad de conciencia y dice la Biblia que le van a dar por un tiempito nomás poder sobre la economía y sobre los reyes de la tierra, pero eso no le va a durar mucho tiempo. Ahora, yo rápidamente quiero dejarles saber aquí esto siguiente. Yo tengo aquí frente a mí en la computadora a Tony Palmer, donde él dice que la protesta de Lutero causó que ahora hay 30.000 nuevas denominaciones. Y dice que él llegó a entender que la diversidad es divina, en la división lo que es diabólico, decía Tony Palmer. Y él dijo, yo le he dado la gloria que me diste, razón problemática para que sean uno. O sea que ahora todo esto de que sean uno es el plan papal para unir los protestantes con los católicos. Pero lo curioso de esto es que Tony Palmer declaró que en 1999 la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Protestante Luterana firmaron un acuerdo, que es verdad, yo me acuerdo de ese acuerdo, en 1999. Entonces, cuando él termina, dice que ese acuerdo de la Iglesia Luterana que se firmó en Alemania, en el mismo sitio donde Martín Lutero protestó, dice que eso trajo fin a la protesta de los protestantes, dijo él, ¿verdad? Y eso fue también hace poco, ¿verdad? Lutero creía, noten los embustes y cómo se cambia aquí el manejo de la información. Lutero creía que somos salvos por la gracia a través de la fe solamente. Entonces él dice amén. Somos salvos por la fe. La Iglesia Católica creía que somos salvos por las obras. Ok, creía. O sea, él lo está diciendo en tiempo pasado. Y esa era la protesta. Él dice que la protesta de Lutero era por la cuestión de justificación por la fe. Esa es la mentira más grande de este varón. Porque jamás era solamente eso. Fue por las indulgencias. 95 cosas. Fue 95 tesis. Y este hombre pretende que nosotros los protestantes ahora nos comamos el cuento que Martín Lutero solamente protestó por el mensaje de justificación por la fe. Este está manejando la información equivocadamente, pero sigo diciendo que él dice que era el fin de la protesta y que eso pasó en 1999 porque firmaron un documento la Iglesia Católica y la Iglesia Luterana. Pero ¿saben qué? Miren lo que pasó después. Después de que Martín, noten eso, después de que hubo esa unión, esa firma, noten lo que salió en EWTN. O sea, cuando hubo el acuerdo de que supuestamente la Iglesia Católica había cambiado y que ya cree en el mensaje de justificación por la fe, que Tony Palmer junto con Kenneth Copeland y todos los demás trataron de dejarnos saber y el Papa aceptó, ay, sí, vengan ustedes donde mí, que yo soy José, yo los voy a alimentar, porque yo soy José. Noten lo que dice aquí. El Concilio de Trento, que fue entre 1545 y 1563, dice así: si alguien dice que la gracia justificante no es otra cosa que la confianza, o sea, fe, en la misericordia divina, noten lo que dice la Iglesia de Trento.
el Concilio de Trento, que la Iglesia Católica todavía sostiene. Si alguien dice que la gracia justificante no es otra cosa que confianza, fe en la misericordia divina, que remite el pecado por la causa de Cristo, o que la confianza, o sea, la fe, nos justifica por sí solo, que sea anatema. Anatema quiere decir que sea maldito. O sea, que el Concilio de Trento declaró que cualquiera persona que creía que somos salvos por la fe sea maldito, sea anatema. Pues yo quiero decirle, ¿verdad?, que noten lo que el EWTN News, que es una agencia de noticias moderna, esto salió el 26 de marzo del 2001, que fue 2 años después de que se firmó el acuerdo. Dice, el Vaticano acaba de dar una precaución de acuerdo a la firma que hubo entre los católicos y luteranos sobre justificación, apuntando sobre el hecho de que esto tiene que ser entendido solamente a la luz de lo que acompaña de lo que la Iglesia, de la Santa Sede dice sobre este tema, ¿verdad? Dice, la Congregación para la Doctrina de la Fe y el Concilio Pontifical de la Unidad Cristiana también, junto con la firma de los luteranos con la Iglesia Católica, dice que la Santa Sede, relacionado a todos esos temas, acompañó un documento indicando que las enseñanzas del Concilio de Trento y de Vaticano I no fueron cambiadas, por lo que la Iglesia Católica no está alterando su posición relacionado a justificación por la fe, y esto fue publicado en EWTN News el 26 de marzo del 2001. Lo que este señor Tony Palmer el año pasado vino a decirle a Kenneth Copeland como un mensaje del Papa Francisco es una mentira, y fue una mentira para engañar. Y se cumple Daniel 8, 24 y 25. Dice que con su mano iba a engañar, y con su sagacidad y con paz. No le crean, el Papa está hablando de paz, porque lo que viene detrás es persecución y destrucción. Y de hecho, y cabe mencionar que 3 meses después que Tony Palmer hizo, muere Tony Palmer. Muere en un accidente de motora, mira. Nadie entiende eso, una cosa de un hombre joven. Increíble. Nadie entiende esas cosas. Es que Dios no puede ser burlado. No. Dios no puede ser burlado. Tarde o temprano, siempre he dicho, ¿verdad? No, que la vamos a pagar en la tele y la pagamos aquí en la tierra. Porque eso, la hora nos llega a todos en cualquier momento. De hecho, yo me puse a pensar, este hombre vino y en cuestión de nada muere. 3 meses. O sea, se pone a hablar, tú sabes lo que es mentir de esa forma y decirle que la protesta había parado. Es como si Dios hubiera dicho, tú dijiste que la protesta parado. Esto es profético, tú no tienes autoridad. Tú no tienes autoridad, y mira, perdió la vida. Perdió la vida, una motora, una cosa siempre tan pensé simple. que este hombre ha sido castigado por Dios. Mira, y perder la vida. El Espíritu de Dios se retiró de él. Eso es así. Mira, perder la vida en este tiempo, como muchas veces hemos repetido aquí por decenas y quizás cientos de veces, cuando uno muere o deja de respirar, ya sea por accidente, no importa, esa persona murió sellada para vida eterna o para muerte eterna. O sea, que estas verdades que estamos hablando, Julián, lo que está en juego es nuestra salvación, destino eterno. Exactamente. El de nosotros y de todos los que vivimos en el planeta. Así de serio es el asunto. Nosotros somos hermanos, somos iguales delante de Dios. Un asunto de vida o muerte pero eterno. Es un asunto de vida o muerte, eso es así. Yo quiero dejarle... Mírame, Salmo 48, 14, dice, porque aquí que los reyes de la tierra se reunieron y todos pasaron, y se turbaron y se dieron prisa a huir, y los tomó allí temblor, dolor como mujer que da a luz, como vientos, con viento solano. Dice, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos capitaneará hasta la misma muerte. Amén, o sea que Dios está a la cabeza de su pueblo. Eso es lo que dice este versículo. Ya, vamos para que no se vea como un tema separado, porque realmente tiene que ver la una cosa con el otro. Vamos a unir esto con los 144,000. Fíjate que en Apocalipsis capítulo 7 nos habla de los 144,000, y en vez de hacerlo como dije, como algo separado, vamos a unirlo porque tiene mucho que ver. Claro que sí. Fíjate, hay una cuestión, nosotros estuvimos estudiando la semana pasada, que era la gloria de Dios.
Y nosotros vimos ahí en Isaías 43:7, dice, para gloria mía los creí, los formé y los hice, donde dice que Dios creó el hombre para la gloria. Y vimos que allá en Éxodo 34, creo que fue, 34, donde, sí. y el 31, 33, donde que Moisés estaba allá y le dije, en el Sinaí le dice, muéstrame tu gloria, y el Señor le mostró su gloria y salió con una luz, y leímos 1 de Corintios, creo que era el capítulo 10, y 2 Corintios capítulo 3, y el capítulo 2 Corintios 3:18, donde dice que mirando como un espejo la gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria, o sea, de carácter en carácter, la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. Y entonces ya sabemos que la gloria de Dios es el carácter de Dios, y que Dios tenía la intención y el objetivo de que sin que el hombre pecara, revelara tan plenamente el carácter de Dios, que incluso aquel árbol del bien y del mal lo iba a quitar como una prueba, y iba a llegar un momento en la eternidad de que Dios era imposible de que el hombre pecara. O sea, cuando el hombre llegara a la estatura del carácter de Dios, que era el plan original de Dios, entonces sin pecar, Cristo no hubiera tenido que venir, no hubiera tenido que morir ni nada de esas cosas, porque el propósito de Dios era que el ser humano, que era un ser distinto y creado a la imagen de Dios, pero con la capacidad de recibir más plenamente el carácter de Dios que otras criaturas, serafines y querubines, que eso lo hablamos la semana pasada, cuando el hombre cumpliera ese propósito de revelar el carácter de Dios tan plenamente, era imposible después de eso que el pecado entrara. Pero ¿qué pasa? Como el pecado entró, entonces vino el plan B, que entonces que fue también hecho desde antes de la fundación del mundo, que era a través de Cristo. Pero entonces ya sabemos que la gloria de Dios es el carácter de Dios. Entonces en el Apocalipsis capítulo 18, para entrar directamente en ese tema, dice la Biblia, en términos de lo que estamos hablando en el contexto del fin de la gloria de Dios, porque acuérdate que dice, porque dice que es imposible dar una idea de lo que experimentará el pueblo de Dios cuando se une a la persecución con la gloria de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde se une este tema, porque la gloria de Dios es el carácter de Dios. Entonces, nota lo que dice el Apocalipsis 18. Después de estas cosas, vi otro ángel descender del cielo, también teniendo grande potencia, y la tierra, o sea, todo el globo, fue alumbrada de su gloria. O sea, de su carácter. Y clamó con fortaleza en alta voz diciendo, caída es la gran Babilonia, lo que tú estuviste leyendo Apocalipsis 17, refiriéndose al Vaticano, y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave sucia y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes, o sea, la parte económica de la tierra se han enriquecido a las potencias de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seas participante de sus pecados y no recibas de sus plagas. Fíjate entonces que aquí el carácter de Dios se une, ¿verdad?, con esa cuestión de la gloria de Dios, porque el carácter de Dios va. Pero entonces a haber un grupo, que son el capítulo 7 de Apocalipsis, donde dice el versículo 1, y después de estas cosas vi 4 ángeles que estaban sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos sobre la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol, teniendo sello del Dios vivo, y clamó a gran voz de los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de Dios, de nuestro Dios, en sus frentes. Entonces ahí empieza a hablar de los 144. Déjame decir esta partecita para contexto, porque hay que ponerlo en contexto. Vamos a poner eso ya mismo en esa situación. Vamos a poner esto claro. Que, número uno, los 144,000, para que sepan bien claramente, nosotros vamos a demostrar en las próximas semanas que es un número literal, no es un número simbólico. Y la gente piensa de que los únicos que se van a salvar son 144,000. Eso es falso. La Biblia habla de una gran muchedumbre y también habla de unos 144,000 van a cumplir ese propósito que no cumplió Adán y Eva, de revelar más plenamente el carácter de Dios que otra criatura creada por Dios. Y los 144,000 lo van a probar. Por lo tanto, es un número literal que va a probar, que va a dar un fuerte pregón, que va a hacer algo que nadie ha hecho a través de la historia. Y estamos adelantando, ¿verdad?, el desenlace, porque vamos a ir probando cada uno de estos postulados bíblicamente. Los 144,000 no son simbólicos, son literales y van a cumplir el propósito de Dios en el hombre, en la creación. Amén. Y por eso y no son los únicos que se van a salvar. Habiendo dicho eso, entonces yo le hablo el foro a Mario y a Santos para que entonces abundemos más claro. Y quise ir al final, en vez de hablar y llegar a la conclusión de que son literales, quise mencionar desde el principio eso, para luego empezar a probar esos hechos y otros más que tú mencionaste, Mario. De hecho, cuando se habla de los 144,000, el capítulo 7 es la respuesta a una pregunta que se queda en el aire en el capítulo 6. Eso es. Cuando se desata los 7 sellos, nos damos cuenta que estamos viviendo a la altura del 6º sello de Apocalipsis.
¿Ve? El sexto sello de Apocalipsis, que declara Apocalipsis capítulo 6, ¿ve? Cuando declara allí, miré cuando abrió el sexto sello y aquí con un gran terremoto, el sol se puso como negro, como tela de silicio, la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y ahí, estos eventos proféticos, sabemos que tuvieron su cumplimiento histórico, aunque posteriormente se van a repetir unos eventos rápidos, en una sucesión más rápida, como declara el libro de Joel, relacionado con estos eventos rápidamente en el tiempo final, bien al final de los tiempos, cercano a la venida de Cristo. Pero el sexto sello sigue diciendo, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los mercaderes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todos siervos, y todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. O sea, el sexto sello concluye con la segunda venida de Cristo. Todavía yo no he visto las islas desaparecer, ni los montes desaparecer, ni la gente corriendo a las cuevas y a los montes escondiéndose, ni el cielo abriéndose todavía. O sea que el evento concluye con la aparición del que viene sentado en el trono, que es nada más y nada menos que Cristo con todo su ejército celestial. Amén, ahora, en relación a ese evento, es tan grande y tan magno el evento que Juan se impresiona y tira una pregunta: ¿y quién podrá sostenerse en pie? ¿Ve? El evento es tan grande que ¿quién podrá sostenerse en pie? De hecho, esa pregunta la hace la gente, todo el mundo lo hace, y prefieren irse por la tangente y poner en duda lo que Dios ha dicho antes de razonar y con juicio analizar la promesa que Dios dejó en el capítulo 7. Exacto. Entonces, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Va a haber un pueblo que va a estar en pie. Introduce el 7, exactamente. Entonces, en el capítulo 7, antes de ir al 8, ¿verdad? Que empieza a desatarse los eventos y las trompetas y todos los eventos finales que van a desatarse y las plagas, Dios en el capítulo 7 muestra a alguien que va a estar en pie. ¿Ve? Y empieza a describirlo en el capítulo 7, ¿ve? Donde aparece la visión de Juan que le indicando que él ve esto, ¿ve? Donde él ve a los 4 ángeles que están deteniendo los 4 vientos sobre los 4 ángulos de la tierra. Sabemos que los vientos son desastres, destrucción, calamidades que vienen para la tierra. Entonces Dios, ¿verdad? Dios le muestra a Juan a esta visión donde los ángeles, alguien sube desde el nacimiento del sol y le ordena a estos ángeles, ¿ve? Un momento, no hagáis daño a la tierra y a los árboles, ni a la mar, ni a ninguno, ni a los hombres, hasta que sellemos a los siervos de nuestro Dios en su frente. ¿Ve? Entonces dice que este ángel, este mensajero que sube desde el nacimiento del sol, dice que tenía el sello del Dios vivo. ¿Ve? Hay que ver entonces qué es el sello del Dios vivo, quién es este ángel, quién es el que sella y quién es el que ordena a los 4 ángeles que se detengan y que cuando termine esa obra de sellamiento se le ordena a los ángeles para que suelten los vientos, y el capítulo 8 empieza a correr en la profecía bíblica y se desaten los vientos y se desaten los eventos de las trompetas y los eventos finales que están marcados ahí, y termine entonces ese grupo, ¿verdad? Dando la gloria y la honra a Dios, vindicando el nombre de Dios, vindicando la ley de Dios, vindicando el plan de salvación, vindicando a Cristo en la cruz del Calvario, vindicando su victoria y dándole la batalla a la bestia, a su imagen, a su número y su marca. ¿Ve? Así que nada más y nada menos tenemos ante nosotros un cuadro profético de un capítulo 7 que no puede pasar por alto, porque ese capítulo 7 está dedicado a la última generación que estará para el tiempo del fin, a los cuales yo le llamo los vencedores del Cordero. Amén. Que estarán en pie para dar la batalla contra todos los enemigos y todas las legiones satánicas que se habrán de desatar contra este pueblo. Y está implícito en ese pasaje que acabas de leer, el hecho, fíjate que dice que no hagas daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que sellemos. En otras palabras, nadie, ningún ejército terrestre, ni de extraterrestres, ni de ovnis, ni de UFO, ni reptiliano, ni en combo, ni en individual, ni en una forma, van a poder impedir
que Dios cumpla su propósito y su palabra. De sellar a un pueblo que confió en Él. Y que está garantizado en la palabra de Dios que van a ser vencedores. Eso es así. Porque en esa batalla de ese grupo finalmente que se desata esa guerra contra ellos, finalmente el capítulo termina diciendo que Dios interviene en la batalla. Amén. El Apocalipsis declara que Dios interviene en la batalla, en la séptima trompeta, en la séptima plaga, Dios interviene tirando granizo como lo hizo con Císara en el valle de Jezreel. Granizo del cielo, la séptima plaga cayendo sobre los habitantes de la tierra que deshonraron a Dios y deshonraron su ley, protegiendo a este pueblo dentro de su poder divino en plena acción, en plena guerra ante un mundo que se ha rebelado contra Dios y su palabra y contra todas las autoridades más poderosas que se van a desatar en la tierra, contra la bestia, contra su imagen, contra su número, su marca y todas las legiones, contra Illuminati, masones, todas las entidades secretas, todas las legiones infernales manifestada, incluso abierto el pozo del abismo, como habla la quinta trompeta, cuando se desatan esos demonios. Así es, cuando se desatan los demonios que están en prisiones ocultas, todavía encerrados para ese tiempo final, para el juicio que comenzó, como lo predicamos aquí con el Evangelio Eterno en 1844, esa primera fase de juicio investigador, esa fase que va a venir de juicio posteriormente cuando Cristo venga a dar su obra, y la tercera fase después del milenio. Todo eso que está manifestado en la profecía se va a desatar, y esas legiones infernales que van a salir a atacar a los hombres de la tierra, a atacar al pueblo de Dios, van a ser derrotadas con el poder de Dios, y ese pueblo que tendrá una característica tan y tan gloriosa y tan grande que van a permanecer vivos para verlo venir en gloria, y la Biblia le llama que serán reyes y sacerdotes con Dios en la santa ciudad. Y la sinagoga de Satanás va a tener que postrarse ante ellos. Y está profetizado también ahí mismo en Apocalipsis que exactamente la sinagoga de Satanás se postrará delante de ellos, por cuanto dice Apocalipsis, por cuanto guardaron mi palabra, guardaron mis estatutos, yo haré pacto con vosotros, y yo te digo que yo te protegeré de la hora suprema que vendrá a esta tierra, y haré que la sinagoga de Satanás adore a vuestros pies. Tú sabes que leí una cita esta semana, Julián, un libro compré nuevo del Espíritu de tiempos de los tiempos del fin. Dice que cuando Dios da un mandato a sus ángeles, mira, esos ángeles en su ejecutor son omnipotentes. Eso dice esa cita, Julián. Indestructible. Y eso mismo humano. Dios lo va a hacer con los hijos que sean fieles. Sí, van a ser intocables, indestructibles. No, es que cuando Dios sella ese pueblo, cuando la Biblia me presenta, por eso es que es importante estudiar esto, amado amigo que me escucha, ese sellamiento final de ese Apocalipsis 7, el propósito es que Dios va a sellar a ese pueblo con el fin de ser vencedores. No habrá plaga, no habrá poder, levantarán espadas contra ellos, levantarán balas contra ellos, nada se va a volver como paja en las manos de ellos, nada los va a tocar. De la gloria de Dios. Entonces van no entendemos eso, lo que pasa es que no entendemos lo que es ser partícipes de la gloria de Dios. Cuando se manifieste todo eso que tú has descrito tan claramente, mira, nosotros vamos a entender cosas que no entendíamos antes. O sea, que lo que pasa es que a través de los años y de las décadas se ha hablado mucho de la persecución. Y la gente, y se ha apartado muchas veces los mensajes cristocéntricos, el mensaje del tercer ángel es el mensaje de justificación por la fe. Amén. No es solamente decir caída de la Babilonia, o sea, y entonces le hemos dado más énfasis a una área y a la otra. Entonces se habla mucho de la persecución, pero no hemos hablado de lo que la gloria de Dios va a hacer. Amén. Y mediante este grupo en particular. Y también tenemos que entender que ese grupo sale del zarandeo que ocurre a consecuencia de que el juicio comienza con la casa de Dios. Exactamente. Entonces, estas situaciones de la ley dominical y estas otras cosas, y no estoy diciendo que la preparación es cuando venga la ley dominical, por favor. Que hacerla ya, ayer hay que hacerla. Eso hace tiempo. Pero lo que quiero decir es que Dios ha puesto un límite. ¿Me entiendes? Dios ha puesto un límite. Mira, cuando este límite llega, mira, como cuando Estados Unidos haga la ley dominical, se acabó la misericordia para Estados Unidos como nación. Entonces lo que viene es una ruina terrible. Entonces Dios ha establecido unos días que nosotros desconocemos, incluso para el pueblo de Dios. Yo entiendo y estoy claramente convencido, ¿verdad? Y lo digo aquí en público. Todo indica que el juicio de los vivos está vigente. O sea, no sabemos cuándo comenzó, ¿verdad? Y tampoco cuándo va a terminar.
pero claramente todo Estamos viendo indica, y todo la lo semana pasada leímos Sofonías capítulo 1, donde se veía la unión del juicio de la iglesia con primera de Pedro 4, o segunda de Pedro, primera de 4:17 creo que era, 4:17, sí. junto con Sofonías capítulo 1, versículo 18 y 9 al 20, donde habla del juicio de Jerusalén. Claro, y Ezequiel 9. Versus el juicio a los que llevan el dinero. Y empieza por casa. O sea que todo indica. Y yo quiero quedar claro, mis hermanos. Y quede claro, si usted entiende que estoy mal, pues está bien, está mal. Mira, ¿verdad? Yo lo digo porque eso es lo que yo he visto proféticamente. Yo entiendo que el juicio de los vivos comenzó. O sea, ¿cuándo? No sé, porque no sabemos esas fechas. Pero es claro que Dios está pasando juicio y los que quieran escuchar por qué llegamos a esta conclusión, los invito a que pidan el mensaje de la semana pasada, donde entramos en esa área. Y no queremos seguir entrando en lo mismo porque entonces el tiempo nos traiciona. Estamos empezando con las características, de este pueblo vencedor. Exactamente. Yo le llamo los vencedores del Cordero. Por eso es que la iglesia ahora mismo en San Antonio, Texas, va a pasar está por unos factores decisionales tremendos. Congreso mundial, exactamente. Este Congreso mundial. El destino que está en juego. Sí, está en juego. Y entonces fíjate que está ocurriendo a la misma vez los avances del papado con Estados Unidos, la situación esta que leí de la bula, todo esto del protestantismo y la unión total, y las Naciones Unidas envueltas, que no hemos hablado mucho de las Naciones Unidas, pero las Naciones Unidas está unida totalmente, y el papado es quien dirige todo esto. Cuando tú pones todas estas cosas juntas, tú te das cuenta que el tiempo se acabó. O sea, por eso es que nosotros le estamos diciendo aquí al pueblo, mira, despertad, pueblo de Dios, y mira, esto se acabó. Nosotros estamos diciendo a través de los años de que esto estaba ocurriendo y nos han visto con la misma energía diciendo esto, pero hermanos, jamás en la vida nosotros habíamos visto en los 28 años que llevamos Julián, jamás vamos a estar viviendo esto aquí, y le estamos haciendo un llamado a la iglesia y a los hermanos pentecostales y testigos de Jehová y mormones y metodistas y evangélicos y a todos los hermanos protestantes. Hermanos, recuerden por qué Martín Lutero protestó. Recuerde la razón por la cual todas estas personas, incluso muchos de estos reformadores, dieron la vida. Roma no ha cambiado nada. Exacto. Roma sigue igual. Lo único que es que Roma no tiene el poder ahora de mandarte a la hoguera, pero dice la Escritura que lo va a tener por un tiempo. Entonces, pero su tiempo va a ser limitado. Va a ser limitado su tiempo. Es más, perdona que te diga esto, antes de que se me olvida, que se me vino ahora. El Papa Francisco le está dando un tiempo a los protestantes de tiempo de gracia. Pues yo quiero que el Papa Francisco sepa que Dios le dio un tiempo también a él. Exactamente, tiene un tiempo. Y que Dios va a intervenir. Eso fue lo que dijo ahorita. Claro que sí. Él tiene su tiempo marcado también. Y de hecho, es interesante. Mira, amigo que me escucha, ¿sabe por qué ellos no han podido ejecutar todo lo que tienen Porque planeado? Dios no se lo ha permitido. No se lo ha permitido y no han logrado el poder militar que necesitan para imponer lo que tienen que hacer. Y la nación norteamericana es la nación de la profecía que le va a dar la autoridad al papado para que el mundo le adore, porque ellos tienen el poder militar en todas partes del mundo. Esa es la unión. Eso es lo que está buscando el papado, porque no tiene el poder militar para gobernar el mundo. Y con Estados Unidos es que lo va a lograr. Es que lo va a lograr. Por un tiempo. Por un tiempo, exactamente. Y Dios va a intervenir. Es correcto. O sea, por eso es que lo estamos diciendo. Mire, si usted no nos quiere creer, yo te voy a decir en esta mañana, espéralo porque vendrá. Como dice Habacuc, Habacuc también declara, el profeta, dice, de aquí a poco vendrá el que ha de venir. Lo creas o no, espéralo porque vendrá. Pero solo estamos viviendo. Y no tardará, exacto. Pues mira, estamos viviendo, aún la iglesia de Dios, el pueblo adventista que me escucha, estamos viviendo en una raspante apostasía también, que se ha metido dentro de la iglesia, de tal manera que estamos viviendo tiempos solemnes, y es hora de que nosotros tomemos la bandera y el estandarte de la palabra de Dios, porque por eso no quiero dejar pasar por alto 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, que quiero leer este verso, porque si no, como digo yo, un infarto me va a dar si no lo digo. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os ruego, hermano, que estas cosas no nos dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, ni por cosa que se aferra como fuera de lo que Dios ha establecido, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie dude esto, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar como Dios, haciéndose Dios y objeto de adoración. O sea, el Señor no viene antes sin que ocurra la apostasía, y por eso es que en este Congreso Mundial que va a haber en San Antonio, Texas, se está jugando la vida,
en las próximas 2 semanas. El destino de la misma iglesia adventista del séptimo día, en la iglesia que ha levantado la verdad y que los mismos católicos y el mundo protestante reconoce, como leí ahorita, que son los únicos consistentes protestantes verdaderos con la palabra de Dios. Toda apostasía y toda cosa que se está manifestando y que va en contra de la palabra de Dios, que está entrando y dogmatizando nuestra iglesia y cambiando nuestros principios y nuestros fundamentos que están siendo tocados, se están poniendo en juego. Y lo que va a hacer que el papado tome la autoridad para manifestar su poder es cuando la iglesia entre en una apostasía tal y le entregue se les ponga una división de tal manera que entonces el romanismo diga, ya esta gente se dividieron, esta gente está dividida, ahora los poquitos que quedan, lo que tenemos que darle es, mira, muerte, básicamente, vamos a eliminarlo porque son poquitos. Porque a los otros ya los tenemos en la mano, ¿ves? Entonces, así que en este Congreso, si eso se llega a dar, ¿ves? Si eso se llega a dar, entonces en septiembre, cuando Francisco venga a América, al Congreso, a las Naciones Unidas, a hablar al Congreso de las Naciones Unidas, pues va a estar en Nueva York hablando primero allá a las Naciones Unidas y después va a Filadelfia y va al Congreso. Los tendrá en la mano para entonces él poner el domingo, el día familiar y todo lo que tienen planificado, la agenda completa y el combo completo, porque ya los que se le están oponiendo, que son la iglesia adventista, están debilitados. Lo tenemos ya de la otra mano. Así que eso es lo que viene, amigos que me escuchan. Por lo tanto, repitiendo las palabras de alguien que aprecio como mi papá, Pastor Ernesto Santos, nota lo que dice Joel capítulo 2. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tocar trompeta en Sión y pregonar en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y llanto, y lacerad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se arrepiente del castigo. ¿Quién sabe si volverá? Escucha, adventistas de séptimo día y cristianos que me oyen, y los que no lo son. ¿Quién sabe si volverá y se apiadará y dejará bendición tras de él, presente y libación para Jehová nuestro Dios? Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los viejos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona Jehová tu pueblo, y no pongas en oprobio tu herencia para que las naciones se enseñoren de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Hermanos, por eso este Congreso, el destino está en juego. Está en juego. Y Ezequiel lo declara. Ezequiel dice claramente que la marca, el sello de Dios va a ser puesto sobre los que claman y gimen por las abominaciones que se cometen en su santuario, o sea, en su pueblo. Fíjate. Ese es el llamado. O sea, no podemos descartar de que los 144,000, que es el pueblo vencedor de esa última generación que va a estar luchando contra todos estos poderes, no podemos descartar el hecho de que el diablo se quiere meter y se ha metido dentro del verdadero pueblo de Dios para que el pueblo, estando ya en el valle de Sitín, básicamente para cruzar el Jordán, en la frontera, va a ser lo que pasó con el Israel antiguo, que se contaminó de pecado. Fíjate si el Vaticano sabe la cuestión de la iglesia adventista y otras, que en el libro de Malachi Martin, en la página 285, 286, en el plan papal que aparece allí en el libro de Las llaves de esta sangre, dice lo siguiente: en el segundo salón de operaciones de los globalistas provincianos, así que nos llaman, un conjunto de mapas y maquetas de acciones compartidos por varios grupos de cristianos, dice las sectas adventistas, bautistas y evangélicas, y no cristianos, y los no cristianos, o sea, dice las sectas adventistas, los bautistas y los evangélicos, y luego dice, y no cristianos, cristianos científicos, testigos de Jehová, mormones y unitarios, quienes tienen una mente tan excluyente como sus contrapartes musulmanes, pero sin las ambiciones expresamente política ni el extremo revolucionario. Entonces luego dice más abajo, la mayoría de los grupos se dedica oficialmente a una labor misional muy activa y con muchos recursos en lo que compiten con los intentos misionarios católicos romanos. Cada uno de ellos tiene una oposición, una oposición profundamente arraigada que equivale a una enemistad fomentada contra todo lo que representa a Juan Pablo como eclesiástico y como geopolítico. A pesar de las mutuas diferencias, por ejemplo, entre la iglesia cristiana adventista y la iglesia de Dios de la fe de Abraham y los adventistas del séptimo día, dice claramente. Este es un jesuita que está escribiendo, ¿verdad? Están todas unidas en la oposición a Roma como la ramera roja del Mediterráneo.
y con pocas excepciones aceptan la moderna interpretación norteamericana del muro que separa la iglesia y el Estado. Esa obligación, llevado al extremo, no solo aparta a los minimalistas, nos llama minimalistas, de Juan Pablo, los pone en contra de él también. O sea que el Francisco sabe eso. Y aquí, en la página 215, vuelvo y repito que la leí ahorita, el mundo entero será incitado a la enemistad contra los adventistas porque ellos no rendirán pleitesía al papado honrando el domingo, la institución de este poder anticristiano. Ni todas sus entidades económicas y todas las cosas que ellos quieren establecer. Pero Dios tiene una esperanza, como declara el libro de Joel, capítulo 3 y verso 16, dice, y Jehová bramará desde Sión, y estamos hablando de la Sión celestial, amén, y dará su voz desde Jerusalén, la Jerusalén celestial que habrá de descender desde los altos cielos, y temblarán los cielos y la tierra, mas Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Amén. Entiéndase, el pueblo Israel espiritual de Dios que tanto hemos descrito aquí. Amén, gloria a Dios. De hecho, tenemos al pastor Rosales en la línea. Sí, pastor, adelante, sí. Julián, qué maravilloso. Estoy tan contento por lo que están diciendo. El católico y cualquier denominación, como yo, Julián, que escuche esto, se lo estamos diciendo por amor. Yo también nací en la iglesia católica. Mi familia fueron católicas y le doy gracias a Dios por la luz admirable que me ha presentado la iglesia remanente con estos temas que nosotros nos sentimos orgullosos de esta verdad. Y le digo más, hablando de los 144,000 que ustedes hablaron, todos podemos ser de ese número. Y le digo, muchas veces creemos que los 144,000 nunca pecaron. No, el desear a toda la gente. Y la primera visión de Ellen G. White, en primeros escritos dice que los 144,000 fueron escogidos y elegidos porque también ellos habían pecado mucho y por haber pecado mucho se les había perdonado mucho y llegaron a amar mucho al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Así que el que piensa que los 144,000 nunca pecaron están totalmente equivocados. Nosotros podemos ser, sea católico, sea pentecostal, aunque si conocemos la verdad, obedecemos la conciencia, como dijo Julián Cano, la conciencia es importante. Dice la sierva del Señor, el mensaje selecto, mente, carácter y personalidad, en el primer capítulo dice ella, el que después de oír la verdad se aparta de ella porque aceptarla retardaría su éxito en los negocios, se aparta de Dios y de la luz. Vende su alma en un mercado barato, su conciencia siempre será indigna de confianza, ha hecho un pacto con Satanás al violar su conciencia, la cual si hubiera permanecido pura y recta, le habría sido de mucho más valor que el mundo entero. Amén. El que rechaza la luz participa del fruto de la desobediencia, como le ocurrió a Adán y Eva en el Edén. Claro que sí. Hermanos queridos, estoy de este programa La Biblia, que por años tras años, con un puro amor, le estoy diciendo a los adventistas en primer lugar, que si ha llegado el momento de orar y ayunar, como dijo Santo Padre, este combo de siervos de Dios, que han dado la verdad presente, en primer lugar para la iglesia, si ha llegado el tiempo, una semana antes del Congreso Mundial, de decirle a los pastores en Puerto Rico y a nivel mundial que es momento de tirarnos, especialmente los ministros, al altar y decirle a la congregación, vamos a tirarnos de rodillas. Amén. Porque llegó un momento, no podemos estar jugando el asunto de iglesita. La iglesia está en peligro de llegar a la apostasía más grande y no podemos callar. Gracias, Julián, gracias, Santos Vázquez, y gracias, mi querido amigo Mario Río, porque ustedes están hablando con amor, haciendo un llamado que podemos ser de los 144,000. Sí, dice señor. la sierva del Señor que cuando venga el final de la victoria, donde ya termina el conflicto, dice que habrán cerca del trono aquellos que le sirvieron a Satanás con fervor, pero se arrepintieron a tiempo y estarán al lado del trono. Sí, señor. Eso es así. Sí, señor. Son los... Exactamente. Usted puede ser. Claro.
así le llaman. Exacto, así le llaman los tizones arrebatados del fuego. Incluso y aquellos que se vayan en contra de lo que han aprendido y han creído y han como una verdad presente. El mismo Jeremías, Dios le dice que Dios dice a través de Jeremías que a estas personas que abandonan ese primer amor y esa fe, dice, yo los escribiré en el polvo de la tierra. Dice Jehová en Jeremías 13:17, en el polvo de la tierra estará escrito su nombre. Así que muchas gracias.